Muy buenos días amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a iniciar el video con las noticias. Antes de empezar, recordarles que le den me gusta a este video, no olviden comentar y compartirlo también con sus familiares y amistades. No olviden la manito arriba y activar la campanita de notificaciones, ya saben que eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora amigos, continuemos. Presidente de Estrategia, Comunicación y Relaciones Internacionales de Primero Justicia. Julio, bienvenido. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Dania. Saludos a todos. A ver, ¿qué nos deja, Julio, sobre la mesa todos estos informes que se han presentado? Bueno, creo que ahora se hace mucho más nítido para todos, para los venezolanos y para el mundo entero, el nivel de represión y de brutalidad con la cual se trató de destruir, digamos, la energía del 28 de julio. Y además que son informes que se han hecho con metodología muy seria, con entrevistas directas, con toda la verificación digital de los videos, de las redes, y buscando caso a caso cada uno de los detalles. Y el hecho de que sea un resultado tan increíble, que estemos hablando de casi 25 asesinatos durante los días posteriores al 28 de julio y todo el proceso de persecución, de buscar implicar a dirigentes, como siempre se hace de la unidad, es parte de la cara que nos está poniendo Maduro ya, que es la cara más feroz, más brutal, más diabólica de esta dictadura. Y creo que para nosotros tiene que servir como fuerza para entender y no caernos a mentiras de lo que está pasando en Venezuela y la necesidad de que todos tengamos en este momento mucho más fuerza, mucho más compromiso y mucho más unidad con lo que fue ese día heroico del 28 de julio. Julio, yo entiendo que la resolución del conflicto venezolano tiene que ser por parte de los venezolanos y que eso le corresponde a los nacionales del país. Pero habiendo una violación tan flagrante de los derechos humanos, habiendo tantos casos documentados como los que trae cada uno de estos informes, ¿la comunidad internacional no pudiera hacer más de lo que hace? Sí, sí lo creo, totalmente lo creo. Creo que la comunidad internacional ha tenido momentos de una enorme construcción de presión. Creo que en este momento se necesita que se articule estas distintas iniciativas con mucho más fuerza, pero es mucho lo que se puede seguir haciendo en términos de presión, no solamente en este caso que estamos hablando de las violaciones de derechos humanos, los 25 asesinatos, más de 2.000 personas presas de manera arbitraria después de las elecciones, sino que creo que también a nivel de todo lo que es el proceso de corrupción, lavado de dinero, enchufado, testaferro, muchos de ellos abiertamente en países como Estados Unidos o Europa, en España particularmente, o en América Latina. Creo que hay mucho que se puede hacer, visa, familiares, etcétera. Todo esto tiene que tener en este momento una mucho más grande y articulada presión, así como lo que significa el poder tener un ataque mucho más frontal a todo el crimen organizado, más allá de la corrupción que se genera en Venezuela, tráfico de drogas, todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas. Amigos, hay algo importante que mencionar aquí que, pues, y seguramente muchos opinarán lo mismo respecto a Venezuela. Bueno, pues, que el tráfico o las otras cosas que son negativas, hablemos ya directamente un poquito más extenso, aparte del tráfico de drogas, también, pues, extorsiones, criminalidad, el crimen organizado no solamente se encuentra dentro del país, sino fuera del país. Y además de esto, lo que se refiere al tema de extorsiones no se limita simplemente a criminales. También se ha visto involucrado agentes que pues deberían trabajar por el bien y el orden. Me refiero a los oficiales o policías. Según tengo entendido, también están dedicándose a extorsionar en el país venezolano a los locales de comida, a puestos. Son muchas las cosas que suceden en el país, y todo es
bueno, vamos a ser directos, ¿no? Culpa del dictador que se encuentra en este momento en el poder. Hasta que él no salga del poder, no va a poder haber una evolución de Venezuela. ¿Y por qué decimos que hasta que él no salga del poder? Porque él es como un lastre actualmente para el país, se ha enemistado con muchos países que son potencias y que con los que Venezuela podría tener buena relación. Entonces, al enemistarse, estos países ya no quieren hacer tratados con él, no lo van a apoyar bajo ninguna circunstancia. Entonces el país se encuentra limitado, no puede hacer nada y no va a poder salir de esa situación hasta que este dirigente, este dictador que se encuentra actualmente en el poder, no salga de ahí. Mientras que él se mantenga ahí, esto no va a cambiar. Continuemos, amigos. Todo lo que tiene que ver también con el lavado de dinero con ocasión del crimen organizado. Es decir, ahí hay muchas aristas sobre las cuales se puede, de manera particular, personal, individual, hacer presiones y persecuciones legales para crear mucho más presión y por lo tanto una fractura del bloque de poder. Me decías hace unos minutos atrás que toda esta situación debería comprometer más a los venezolanos, afianzar la unidad de cara a la batalla que se continúa dando. A ver, Julio, unidad es lo único que pareciera no lograr nunca Venezuela. Bueno, yo creo, honestamente, Diana, que en los momentos más importantes siempre se ha logrado como regla la unidad y la excepción ha sido la división. En este momento estamos pasando por un ciclo de división y de fractura muy negativo, muy doloroso, y creo que más bien habría que precisar los términos. Lo que está sucediendo hoy por hoy con algunos actores que hasta hace pocas horas eran de la oposición es precisamente que ya ni siquiera podemos decir que sea una división dentro de la oposición. Es que se salieron de la oposición, se metieron en un cuadrante distinto que no es un tema de que tengan una posición política diferente o que tengan una perspectiva política diferente, sino que se metieron en el cuadrante de la dictadura y están haciendo todo por complacer y por construir el juego que la dictadura tiene planteado, particularmente con las elecciones del 25 de mayo. Entonces, creo que va más allá de un proceso de división de la oposición. Lamentablemente y con mucho dolor, se trata de un grupo de dirigentes que atravesaron la frontera y se pasaron al cuadrante de la dictadura. No es que tengan una visión diferente, es que se desprendieron y se fueron radicalmente al lado de la dictadura. Hoy publica el diario El País una entrevista con Enrique Capriles Radonsky. Digamos, para usar tus palabras, está fuera del cuadrante. Por lo menos del cuadrante donde se encuentra Edmundo González y María Corina Machado. Señala Enrique en esta entrevista que la abstención solo puede favorecer a Maduro. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Se puede entender este razonamiento? No, eso trata de hacer una especie de regla general donde no la hay. Es decir, ahí es donde el liderazgo político hace la diferencia. Hay momentos donde el caso concreto te llega a la conclusión de decir, en estas elecciones lo mejor para hacerle daño a la dictadura es no participar. Y hay otros momentos en los cuales tú dices, para hacerle el mayor daño a la dictadura hay que participar. Es decir, ahí no hay una regla universal donde siempre hay que participar o siempre no hay que participar. Eso depende de las circunstancias. El 28 de julio demostró que lo correcto era participar y se le ganó a la dictadura. En el año 2018, para poner otro ejemplo, cuando decidimos no participar, a Maduro se le hizo tanto daño que meses después el mundo entero lo desconoció como presidente. Ahora que viene el 25 de mayo, la lógica política, que es muy clara, dice no participar porque votar es negar el 28 de julio. Entonces, creo que en ese sentido, ese discurso que tienen ahora quienes están participando el 25 de mayo, las elecciones falsas que fabricó Maduro, es muy hipócrita. Primero porque no hicieron nada el 28 de julio, absolutamente nada. Es decir, le han puesto más empeño a votar en estas elecciones falsas del empeño que le pusieron el 28 de julio.
En segundo lugar, porque estas elecciones además tomaron esa decisión fuera de la unidad. Ellos no hablaron ni con Edmundo González, ellos no hablaron con la plataforma unitaria, ellos no hablaron con María Corina, sino tomaron una decisión unilateral. Se salieron unilateralmente de donde está la mayoría, que es además donde está el pueblo venezolano. El corazón de la gente está allí. La gente hoy por hoy siente que todavía estamos en el 28 de julio y no va a pasar la página del 28 de julio. Estos personajes dijeron, no, el 28 de julio queda atrás, y lo que están haciendo es simplemente dándole a Maduro las herramientas y dándole a Maduro la farsa para que el 25 de mayo intenten, ellos no lo van a lograr, tapar el 28 de julio. Entonces creo que es una situación muy grave, muy doble cara, y creo que el país los tiene totalmente identificados porque no hay ni lógica ni explicación en lo que están haciendo. Bueno, por otra parte se desconoce la abstención como herramienta de protesta. A ver, que no es que lo diga o que lo digamos nosotros, es que la abstención activa está reconocida a nivel internacional como una herramienta de protesta. Totalmente. Por eso te digo que no hay una regla de oro que siempre hay que cumplir sobre participar o no. La única regla es cómo le hago más daño a Maduro. El 28 de julio se decidió participar y se le hizo un daño que es una herida mortal de la cual va a terminar de morir la dictadura. Muchísimas gracias por ese like, muchísimas gracias, en serio, muchísimas no gracias. Participar es la herida más grande que le puedes hacer, porque significa el país en su casa diciendo desconozco la dictadura, quiero un cambio democrático en Venezuela sin ningún tipo de maquillaje y quiero que el 28 de julio... Amigos, todos, absolutamente todos, específicamente hablando de los venezolanos en este preciso momento, recordamos lo que sucedió el 28 de julio. Se vio cómo es que fueron tratados los ciudadanos, cómo no se respetó la opinión popular, cómo no se respetaron las elecciones. Y vimos cómo millones de peruanos volvieron al país para votar en contra de Maduro. Se vio imágenes estupendas, personas atravesándolo por mar y por tierra. No estoy seguro si por aire también pasaron. Pero podemos ver cómo es que los venezolanos lucharon y se enfrentaron a un país que no les iba a permitir votar. Y sin embargo lograron llegar al país y votaron. Amigos, lo que sucedió el 28 de julio no se puede quedar ahí. Tiene que ser algo histórico. Y es algo histórico, todos lo recuerdan. Es momento de que Venezuela finalmente sea libre después de tantos años de ser apresados por un sistema que no funciona y que es ineficiente. Es hora de que el país sea libre. Por ende, millones de venezolanos no van a votar este 25 de mayo, porque ellos saben que hacer esa votación sería un insulto para lo que han hecho. Han competido, han luchado con todas sus fuerzas, y ir a votar ese 25 de mayo sería prácticamente como un insulto, pues, para lo que ellos están intentando hacer, obtener su libertad. Si a ustedes, hablo a venezolanos, que bueno, muchos se mantienen pues imparciales en el tema, ¿no? Porque seguramente no les afecta y entonces sienten que no se ven afectados por este tema. Quizá hay muchos de eso, ¿no? Pero si ustedes son ese caso, de ese caso, lo mínimo que se les pediría sería apoyo a sus propios compatriotas, quienes lo necesitan. Así que no voten este 25 de mayo. Sea una realidad, pero participar allí y además disfrazados de que esa participación es para defender el 28 de julio, cuando no hicieron nada el 28 de julio, a mí me parece que es totalmente condenable. Y quisiera pedirle a los venezolanos que nos están escuchando que no se dejen de manipular. Votar el 25 de mayo es casi que prolongar que no haya cambio en Venezuela. Votar el 25 de mayo es prácticamente
darle un gran favor a Maduro. Y por eso entiendan bien que no pueden caer en esa manipulación. Julio, Andrés Caleca, que es de los que se ha pronunciado en relación a participar, es de los que prefiere participar. Sin embargo, no se le permitió. Él le dio una entrevista a Alejandro Hernández en La Gran Aldea y habla de las tarjetas que se le habilitaron a Capriles para participar. Él señala, oigamos a Andrés Caleca y vengo contigo de nuevo. El Consejo Nacional Electoral desde hace años, desde la época de la doctora Lucena, fallecida ya, no responde a las solicitudes de nuevos partidos políticos, sino de una manera absolutamente discrecional. Me imagino que en el caso de este sector de Capriles hubo alguna conversación con el Consejo Nacional Electoral o con el gobierno, no lo sé. Se supone que la hubo, ¿no? Y es absolutamente natural que pensarlo, ¿no? De hecho, dentro de toda la desinstitucionalización del país, así es como funciona el sistema. Por eso es que es una dictadura precisamente y por eso es que queremos cambiarlo. Yo me imagino, repito, que tienen que haber habido conversaciones, ¿no? O sea, También. Esas cosas no vienen gratis, no digo gratis, no vienen del cielo. Pues. Algún acuerdo llegaron, ¿no? Es decir, ¿hay sorpresa en esto? Caleca lo explica muy bien. Él dice que desde los tiempos de Lucena no se abre espacio para reconocer una tarjeta o un partido. Y sin embargo, aquí pues están participando. No, totalmente. Si tú ves la entrevista que le hacen hoy a Capriles en la prensa española, primero que se ve que hay canales abiertos con la dictadura, si no nunca lo hubieran habilitado a él y a otras personas como Guanipa, como Tomás Guanipa. Al mismo tiempo hay canales porque le dieron una tarjeta de un partido político. Ese es el bien más preciado en la política de oposición venezolana, porque todos nuestros partidos no solamente han sido ilegalizados, han sido expropiados. El hecho que tenga una tarjeta de un partido político, ese regalo, no es otra cosa que producto de una negociación, así como la habilitación. Y luego defender el rol de Zapatero, por ejemplo, que ha sido un tipo deleznable que lo que ha hecho es convertirse en el abogado de Maduro dentro y fuera de Venezuela y ponerlo como una persona valiosa en este proceso. Es decir, son muchos temas, muchas características que todas apuntan a lo mismo, que simplemente por razones que son increíbles o difíciles de entender. Mucho gusto, bienvenido, gracias por suscribirse. Se han metido en esa dinámica, se han metido en ese juego y como sabemos, el diablo paga de la peor manera. Quien crea que se puede acostar con el diablo, con la dictadura, con Maduro y salir ileso, se equivoca. Ellos van a ser los primeros que van a llorar lágrimas de sangre por una decisión tan acertadamente favorable para la dictadura, por una decisión que le hace el juego completo a la dictadura, por una decisión que Maduro la aplaude. Ustedes vieron los videos emocionados, Jorge Rodríguez y Maduro aplaudiendo la participación de todas estas personas. Creo que el diablo les va a pagar de una manera que ellos mismos ni siquiera se imaginan, por pensar que simplemente que doblegando la cabeza van a sobrevivir. Aquí lo que hay que mantener es una posición coherente y firme de defensa del cambio político que se produjo el 28 de julio en las elecciones presidenciales. No hay otra opción que esa en este momento y lo vamos a lograr además. Y el país se va a recordar de qué hizo cada quien, de qué dijo cada quien y de quién doblegó los principios por unos fines que todavía no entendemos. Sí. Completamente de acuerdo, amigos. La historia recordará lo que se está haciendo. La historia se va a recordar, ¿no? Como dicen, la historia siempre la cuentan los ganadores. Y en este caso, se lo va a contar los ganadores y va a contar la verdad. 100% de la verdad.
se conocerá a esta persona históricamente, por supuesto, y se recordará como un enemigo del país al que él menciona como patria, ¿no? Sin embargo, no trata a su patria como si fuese su hogar. Lo trata como si fuese su refugio. Y la verdad es algo inherente, y en vez de sus compatriotas, tratarlos como compatriotas o hermanos, los trata como, pues, si fuesen rehenes. Y en vez de tratar a los ciudadanos de otros países como visitantes y darles una bienvenida cordial, las trata como enemigos. Es algo completamente despreciable, muy ruin, y esperemos que la justicia llegue en su momento y llegue con fuerza, tanta fuerza que él lamente estos casos o este daño que está provocando a su propia nación. Continuemos. Esta tarjeta de unión y cambio que entró pues sorpresivamente, bueno, para muchos, como tú señalas, también para Andrés Caleca, tuvo que tener una previa conversación. Julio, una pregunta más. ¿Tú crees que hay fanatismo en torno a María Corina Machado? Muchas gracias por los saludos, Dios le bendiga ¿Tú también. crees que María Corina Machado promueve el fanatismo hacia su persona? Mira, María Corina logró un apoyo de todo el pueblo venezolano en las primarias, y lo que tienen que entender estos líderes políticos o dirigentes políticos, no sé qué nombre darle, es que eso es sagrado. Si nosotros somos demócratas, el apoyo que María Corina recibió en las primarias el 22 de octubre del año 2024, eso, el 22 de octubre del año 2023, eso es sagrado, absolutamente sagrado. Entonces no podemos nosotros desconocer eso. Y María Corina llegó allí porque ella logró de alguna manera encarnar lo único importante para el país, que es que Maduro se tiene que ir, punto. Y eso es lo que recoge la frase hasta el final. Y nosotros tenemos que estar absolutamente blindados alrededor de esa decisión política que hoy por hoy encarna María Corina Machado, Edmundo y todos los movimientos que están en la plataforma unitaria. Entonces, no se trata de un tema de fanatismo, sino que hay realmente un fanatismo del país por salir de la dictadura, y cualquier cosa como lo que está pasando ahora con esta falsa elección del 25 de mayo, para la gente es una gran decepción. Y por eso la gente simplemente los va a poner de lado, los va a echar para atrás y va a seguir adelante. Y el cambio va a venir en Venezuela. Maduro está en un equilibrio frágil, y Dania, siempre lo ha estado. Nosotros no sabemos qué ladrillo sacamos y se desploma el edificio entero. Y por eso lo que hay que hacer es perseverar en esa ruta para lograr una fractura del bloque de poder y que haya un desenlace democrático en el país. Julio Borges. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias. Gracias a ti y gracias a todas las personas que nos escuchan. De la censura, de la violencia. Reporteros Sin Frontera, en su más reciente informe anual, ha publicado varias cifras importantes. Lo hizo el día de ayer, poniendo la lupa en la crítica situación que atraviesa la libertad de prensa y que cada vez se vuelve más difícil a escala mundial. La ONG Reporteros Sin Fronteras alertó el viernes sobre el deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos y América Latina. Lo hizo al presentar su clasificación global anual, en la que Estados Unidos aparece en el puesto número 57 de 180. Es un declive para este país que históricamente ofrece garantías constitucionales muy fuertes para la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas, y también es un país que significa mucho para el resto del mundo. El informe sostiene que la administración de Donald Trump ha politizado las instituciones, reducido el apoyo a los medios independientes y marginado a los periodistas. El mandatario cortó además la financiación de sus medios públicos en el extranjero, como Voice of America, y sumió a cientos de medios en el mundo en una situación económica crítica tras congelar fondos de ayuda al desarrollo de la agencia USAID. Y el jueves firmó una orden ejecutiva para dejar sin financiamiento a la cadena de televisión PBS y a la radio NPR, ambas públicas, a las que acusa de ser parciales.
Se ve claramente que Trump actúa en todos estos ámbitos para tratar de implementar quizá un proyecto de sociedad donde hay mucha libertad de expresión pero muy poca libertad de prensa. Más allá de Estados Unidos, Reporteros Sin Fronteras dice que el giro autoritario en varios países del continente también deterioró la libertad de prensa. La organización destaca a la Argentina de Javier Milei, que cae 21 lugares hasta el puesto 87, el Perú de Dina Boluarte en el lugar número 130 y El Salvador de Nayib Bukele en el 135. El informe sostiene que Milei ha estigmatizado a los periodistas, desmantelado los medios públicos y utilizado la publicidad estatal como arma política. Destaca también las presiones a medios independientes en Perú, así como la propaganda y los ataques a medios críticos en El Salvador. Venezuela cayó 4 lugares hasta el 160, mientras que Nicaragua, en la ubicación número 172, arrebató a Cuba el último lugar para América Latina en la clasificación. El reporte de 2025 pone el foco además en la economía de los medios y advierte que los gigantes de Internet, entre ellos Google, Apple o Facebook, acaparan una parte cada vez mayor de los ingresos publicitarios, lo que debilita el modelo económico de los medios e intensifica los fenómenos de desinformación. Es parte de lo que plantea Reporteros Sin Fronteras. En la semana les prometo desglosarlo y hablar de muchos de cifras que trae este informe que son importantes. En esta parte del programa quiero saludar con un gusto inmenso a Pedro Vaca, él es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, muchas gracias por la invitación en este Día Mundial de Libertad de Prensa. Pedro, ¿no crees que estamos llegando a este día de alguna manera reflejando la polarización de la propia sociedad? Es decir, para unos hay que celebrar el espacio que queda, el que podamos expresarnos de alguna manera, y para otros el ataque permanente a los medios y periodistas, responsabilizándolos de todo lo que pasa y pareciera que aumenta. El video, ustedes lo analizan, lo comentan, si les parece bien, les parece mal, estoy leyendo en los comentarios, ¿sí? Por favor. En este 2025, como nunca antes, hay una mezcla, por un lado una resiliencia, cuando uno tiene el anuncio de que la prensa de Nicaragua recibe el premio Guillermo Cano, creo que es en sí mismo un planteamiento poderoso, porque recordemos que en Nicaragua fueron ocupadas las instalaciones de la prensa, y esto ciertamente creo que es un reconocimiento a un periodismo que se sigue haciendo a pesar de esas botas militares y de censura que hace tantos años campean por países de la región. Pero al mismo tiempo yo recientemente tuve oportunidad de desplegar esfuerzos para recibir testimonios de periodistas venezolanos en el exilio, y creo que ahí hay digamos, la sumatoria de muchos años de esfuerzos de propaganda y despojo, que si bien uno puede reconocer heroísmo y hay que hacerlo siempre, también hay que poner en situación que no hay igualdad en términos es demasiado desequilibrada la relación de poder en países como Venezuela. Y creo que en días como hoy es muy importante también no solo hacer un reconocimiento, sino también denunciar que seguimos siendo un continente donde hay censura, seguimos siendo un continente en el cual muchos de sus líderes políticos no creen en la libertad de expresión y despliegan institucionalidades para afectar el derecho a la sociedad informada. Tenemos periodistas en cárceles, y creo que estos son elementos que no podemos dejar desapercibidos y dejar de denunciar en días como hoy. Pedro, ¿en qué momento comenzaron a cerrarse estos espacios? Es decir, ¿está intrínsecamente ligado este cierre al aumento de gobiernos autocráticos? Sí, si uno se va a la literatura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que hay finales de los 90 y principios de los 2000, donde yo creo que el punto de giro, ¿no?, tiene que ver con una actitud del poder público hacia la prensa que fue cambiando.
y fue cambiando el paradigma desde la política hacia la prensa, ¿no? Porque creo que la política es democrática, es plural y es diversa siempre y cuando encuentre y reconozca en el periodismo una forma de contar la realidad. Pero por allá hacia inicios de los años 2000 empieza uno a ver cómo enemistarse con la prensa, declarar públicamente batallas contra el periodismo, endilgarle a la prensa responsabilidades que en realidad eran de la política, y a través de ello empezar a generar una fractura que en aquel momento yo creo una grieta. Yo creo que es una fractura profunda, donde se anima desde la política a desconfiar en el periodismo. Y creo que esto es algo que ha cobrado una factura enorme. Creo que esto es algo que se ha venido acelerando con procesos de aceleración tecnológica que acortaron también la relación entre política y ciudadanía, y creo que es algo en el cual el periodismo también tiene que hacer reflexiones propias, ¿no? Dicho esto, cuando además a eso le agregamos ingredientes de violencia, de ausencia de Estado de Derecho, de, digamos, facilísima judicialización de periodistas sin que exista, basta con que algún actor poderoso le incomode a un periodista para generarle un entorno judicial absolutamente adverso y desgastante, cuando no la cárcel. Yo como relator de libertad de expresión en estos 5 años he visto cómo aumentan el número de periodistas en cárcel y disminuyen las... Eso es algo importante que decir, y respecto no solamente en Venezuela o Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es un poco distinto, ¿ok? Porque tienen una ley que los respalda, y es una ley constitucional, si no me equivoco. Sin embargo, no descarto que haya no suceda estos casos en donde se ven las luchas contra los periodistas. Sin embargo, en Latinoamérica por lo menos es algo muy común verlo. No sé, hay algo tienen en contra con los periodistas, incluso si muchos no recuerdan, y tal vez muchos sí recuerdan, que porque sucede diariamente en realidad, o diariamente, o bueno, cada cierto tiempo se ven luchas entre los periodistas y políticos, ¿no? Y muchas de las luchas entre periodistas y políticos recae en sus pensamientos propios, ¿no? Creo que un periodista debería mantener un poco su margen y saber trabajar con profesionalidad, en el ámbito de que no debería ponerse a discutir con un político boca a boca, ¿no? Eso demuestra mucho de esa persona. Creo que un periodista, al ser una persona profesional, debería demostrar su educación y demostrar que sabe hacer una entrevista y no ponerse a discutir sobre algo de una forma personal. Fuera de eso, yo creo que estaría lo demás correcto. Y bueno, en respecto a los políticos, yo creo que los políticos deberían ser más respetuosos también, porque sabiendo que son personas que están postulando para ser líderes de una nación, me imagino que deben tener, aunque sea lo mínimo de conocimiento, lo mínimo, o siquiera lo mínimo de saber cómo brindar un poco de saber hablar, mejor dicho, de cómo saber hablar ante el público, para que el público pueda ver que uno es lo suficientemente educado como para mantenerse en su posición de líder cuando éste entre al gobierno. Creo que es algo importante ese aspecto. Continuemos, amigos. Garantías para periodistas. Y creo que todos estos síntomas, al final, y creo que siempre vale la pena cerrar el círculo de este tipo de reflexiones. Aquí no solo se está hablando de afectar a la prensa, se afecta el derecho a una sociedad informada, se pavimenta el camino hacia la propaganda y se generan condiciones idóneas para la distracción. Y la distracción es el entorno preferente del autoritarismo, que la gente esté enemistada con el periodismo y que esté impávida ante asuntos que le rodean en su entorno. Lo más peligroso, Pedro, es que creo que aún en gobiernos presuntamente democráticos estamos viendo esta confrontación con el periodismo. Es decir, comenzamos a ver cómo se están inclinando por esta práctica para distraer, como tú señalas, ¿no?
Y me pregunto, ¿por qué termina siendo tan complicada la convivencia entre el periodismo y el poder? Es por esencia complicada, pero creo que si uno va a instrumentos como la Carta Democrática Interamericana, como los fundamentos de la democracia misma, la democracia con pluralidad de partidos, con pluralidad de medios, hay unos márgenes de convivencia y reconocimiento que se están perdiendo. Y creo que tienes razón, creo que hay una realidad de apuño muy fuerte, y es que de un tiempo para acá los países dejaron de dividirse entre autoritarios y democráticos en términos de libertad de prensa. Creo que con matices hay censuras severas, censuras cotidianas, censuras civiles, censuras normalizadas, censuras, cotidianas, y creo que esto lamentablemente impacta el derecho a una sociedad informada. Y por el otro lado, también creo que hay un punto de la conexión del periodismo con la sociedad.